¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana en este primer día del último mes del año, viernes 1 de diciembre de 2023. Saludo afectuoso para Tania Córdoba. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Don Alberto Lavé, tal vez el más prestigioso abogado de la plaza, presente acá en nuestro programa. Y don Luis Felipe Hola Mujica, Felipe, ¿cómo estás? marino, ingeniero, empresario, soldador al arco y muchas cosas más. Tocayo, bienvenido al programa. Y ¿Cómo se está, está tocayo? integrando, mira que se está integrando en este minuto, nuestro gurú, nuestro sensei, el Leopoldo, el Polo Moreno. Ahí está, a punto de aparecer, en cualquier minuto va a aparecer con su cámara. Así que saludamos. Y por supuesto también saludamos a quienes nos escuchan de lunes a viernes en Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, en HD Radio, también en hradio.cl, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Solo el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También estamos en Spotify para que nos pueda escuchar y también se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. En un ratito vamos a conversar con un estratega electoral y asesor comunicacional acerca del tema de las encuestas y otras hierbas. Tocayo, noticias positivas, como día viernes, me imagino debe tener, digamos, una verdadera carpeta, digamos, de noticias positivas, ¿o no? Carpeta, la hay. Ah, Bueno, una joven chilena que estaba, Sí, ¿cómo se llama? Tomada secuestrada. por el y nada grupo, más. secuestrada por el grupo Hamas, fue liberada sana y salvo. Eh, Mick Shen, creo que se llama una cosa así. Así que bien por ella, bien por su familia y bien porque como que uno empieza a ver eh, posibilidades de algún arreglo o por lo menos bajar las armas. Así que buena noticia. Creo que es partir bien, ¿o Buena no? noticia. Sí, por Absolutamente. supuesto, por Muy supuesto. bueno. Mia Shem. Mia Shema, Así exactamente. es. Así que, buena cosa. Algo que comenzó, si no me equivoco, el viernes pasado. Básicamente ¿Cómo? intercambio de ¿Ah? rehenes versus Juntémonos para ver el detenidos tema de palestinos. la... Ahí está el Polo transmitiendo en onda corta, como habría dicho mi abuelo. Ya, ahí sí se silenció. ¿Algo que comentar o vamos avanzando con las noticias positivas de lo que dijo el tocayo? Ya, avanzando entonces. Dele nomás, Avanzando. tocayo. Bueno, la verdad es que encuentro notable lo que ha ido pasando a nivel político, desde autoconfesión de que realmente se les pasó la mano como oposición y que yo encuentro que es honesto, ¿ah? Realmente creo que se han dado cuenta que otra cosa con guitarra y se han dado cuenta de que este país gobernarlo con una oposición de esa forma es espantosa, pero la cuestión no para. Entonces hoy día, perdón, ayer hubo un allanamiento al Ministerio de Vivienda y aparecen cosas y aparecen cosas. El ex Seremi de Vivienda Antofagasta dice, no, si la moneda sabía, pero mucho antes, esto es democracia viva. Entonces, la verdad que es una majamama. Pero yo creo que es una buena noticia porque creo que la libertad de prensa está funcionando, porque todo esto son filtraciones de prensa que al final la gente tiene que salir a dar explicaciones y vamos sabiendo lo que realmente pasa. Así que yo encuentro que una triste noticia como a nivel nacional, pero encuentro que es una buena noticia que las autoridades se dan cuenta y que hagan el mea culpa de una oposición realmente, no sé si obstruccionista, pero que no es constructiva. Una oposición destructiva no destruye al gobierno, sino que destruye el país. Y creo que la confesión y el mea culpa que hace el presidente, para mí, que se ha hablado mucho si es honesto o no honesto, si es uso político o no, yo creo de que es real. Yo creo que él se ha dado cuenta, bueno, es parte de la madurez. Obviamente él nunca había trabajado, nunca ha sido empleado, entonces tenía una concepción bastante intelectual y probablemente romántica de esto, y se ha dado cuenta que su actuar causaba efecto. Ahora, es complicado aceptar esa disculpa porque no es solo una declaración, sino que él o ese grupo fue el que causó la debacle que tenemos hace 4 años.
Pero yo me quedo con la parte positiva y digo qué bueno que lo haya hecho. Sí, yo voy a agregar algunas cosas porque Tocayo tocó varios puntos. Primero, Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda, aseguró que la moneda supo de los convenios con la Fundación Democracia Viva antes que el medio Timeline destapara el caso el pasado 16 de junio, contradiciendo no solo lo que dijo el presidente Boric, sino que también el jefe de asesores Miguel Crispi. Y entiendo que se le va a oficiar un oficio a la presidencia de la República. Ahora, más allá de todo eso, es curioso que el señor Contreras lo diga ahora, digamos. Lo que es bien interesante porque, como suele ocurrir en estos casos, yo no me voy solo, digamos. Yo no caigo solo y claro, lo que él diga, obviamente que genera impacto pero de ahí a que eso sea cierto y cuáles son los antecedentes que él va a entregar, ya esa harina otro costal. Y lo otro, Tocayo, respecto a lo de la oposición, yo estoy en desacuerdo en una parte y en desacuerdo en la otra parte. En desacuerdo porque esto claramente es una estrategia política. Tú cuando eres gobierno, cualquiera sea, y tú tienes una oposición que es mayoría en el Congreso, tú necesitas de esa oposición. Y claro, en algún momento tú tienes que pedir agüita, como lo hizo finalmente el presidente Piñera y lo está haciendo ahora el presidente Boric. Y lo mejor de todo, que pasaron pocos años y quienes eran oposición ahora son gobierno y quienes eran gobierno son oposición. No necesariamente pasa eso, pero pasó ahora. Entonces, eso de alguna manera ocurre. Y yo creo Sí, que está pero ocurriendo en este minuto. Ahora, que eso implique avances, que se pongan de acuerdo, que se logre el efecto, comillas, esperado por la autoridad, no sabemos, yo creo que lo más probable es que no, pero bueno, eso lo dice el pesimista, el optimista dice lo más probable que sí, pero bueno, no sabemos, no. sí, Déjame, lo que viste tú, metí la cuchara yo, para Alberto, le tiramos la pelota a la Tania, también United States of America, raised by Pérez Mauricio, y ahí volvemos de nuevo con el tema. Dale, Alberto. Ok, mira, a ver, a mí me encantaría, porque creo que le hace mucha falta a la sociedad en general y al mundo entero, creer en la buena fe de las personas y creer en que se han arrepentido realmente de aquello que hicieron mal y que ahora se dieron cuenta que estaba mal. Yo creo que también sabían cuando lo hicieron que estaba mal, porque no son gente que venga de otro mundo, ni que venga, sí, es cierto que eran estudiantes, pero ya no eran estudiantes, eran diputados de la República, que dicen representar al pueblo y que fueron elegidos por el pueblo, y en definitiva tienen que tener una responsabilidad en su actuar. Y resulta que el presidente hoy día dice esto, que lamenta haberse comportado así, claro, porque como muy bien dice Felipe, necesita ahora los votos para que le aprueben sus proyectos, ¿no es cierto? Proyectos de los cuales ojalá muchos de ellos no se los aprueben con el pacto fiscal y otros tanto, porque son pésimos para el país, que serían un desastre para la economía y para todo. Pero no solo eso, sino que tras cartón, el presidente le dice, ¿no es cierto?, a las La mujeres parte que que no venía pueden tras votar por una cartón. constitución. Me congelé ¿Ah? yo. No, Claro, perdón. que le dice a las mujeres que no pueden votar por un proyecto que les disminuye los derechos que han alcanzado, cosa que no es verdad. Entonces no puedo creer en la buena fe, pues Luis Felipe, ¿qué quieres que te diga? Lamentablemente te echo abajo la buena noticia, porque si yo creo que tiene que ser un cambio de actitud. Es lo mismo, Leopoldo, que la expresidenta Bachelet, que dice no me gusta la constitución porque nos divide y no dice nada más. ¿Por qué nos divide? ¿Acaso no nos divide la actual? ¿Acaso no nos dividía mucho más la que se rechazó por un 62% el año pasado? Y ella votó a favor. Entonces yo te digo, hay un dicho que es bien ordinariote, ¿no es cierto? Que no va al pulso con. Pero es lo más cierto que hay, porque la verdad es que no es honestidad. Y lamentablemente cuando no hay honestidad, que es muy usual en muchas personas, en muchos ambientes, no solo en la clase política, pero muy habitual en la clase política a nivel mundial, desprestigia a las instituciones, desprestigia a la presidencia de la República, desprestigia a la expresidencia de la República, desprestigia a la ONU, Sí, que para qué decirlo, está más desprestigiada a nivel internacional, y desprestigia a la democracia. Y eso es triste, ahora, lamentablemente. tú ahí agregaste otro tema, Alberto, que no era exactamente el que estábamos hablando, pero alguien podría decir legítimamente no, pues al revés. Pues.
El presidente, cuando dice que las mujeres retroceden en sus derechos si es que se aprueba el actual texto, porque esa es la derivada, porque eso no lo dice así, pero se entiende, digamos, se subentiende. Bueno, él desde su lógica y desde su pensamiento y desde su ideología está siendo honesto. No, porque no es verdad, está No, mintiendo. obvio, pero si en política no es verdad o mentira, es lo que él ve, po. No, Y es que que yo muchos no. Por lo ven. mismo, es que por lo mismo, cuidémonos de lo que él ve y de lo que él dice. Ah, bueno, Si mira el gobierno que lleva, obvio, porque él ve y dice obvio. puras cosas indebidas. Sí, Ok, está estoy de bien, acuerdo. pero para el 30% de la población, lo que él dice es ley. Bueno, obvio, porque el 30% de la población siempre, en cualquier país, va a haber un 30% que esté con la izquierda dura, va a haber un 30% más cercano que pueda estar con el Partido Comunista, etcétera. Desde la delincuencia, como digo yo, porque los delincuentes siempre van a votar por ellos, nunca van a votar por el lado que los va a perseguir, y no digo que sean todo el resto de delincuentes, por supuesto que no. Y por la gente que tiene una posición política que yo la reconozco y es respetable, como los comunistas y todo, la Se ríe. Revolución Democrática, Convergencia Social y tantos otros, que ahora, como se dice con el nuevo proyecto, desaparecerían 16 partidos políticos, 15 de ellos son de izquierda, por eso que quieren en contra. Ese 30% está desesperado, porque pueden desaparecer enteros del mapa. Demócrata con amarillo están perdiendo vela. Ya, Tania y Guaso y también el Polo, a ver si Se tendrán que el tocayo unir, hizo una que presentación, fusionar. Alberto agregó otras cosas, no sé si van Hola, Polo. siguiendo. Tania, si quieres tomar alguno de los elementos, en fin, dale tú, después voy con el Guaso, después voy con el Polo, después voy contigo, tocayo. Así esta cosa, por favor, Tania. Ya. Mira, yo estaba a punto de defender la buena fe y el hecho de que de repente tiendo a creerle a Boric cuando tiene este flujo de conciencia delante de los micrófonos y las cámaras y reflexiona y creo que tiene capacidad de aprendizaje y obviamente le ha tocado aprender en esto. Todos aprendemos nuestra primera pega. Se sacan grandes aprendizajes de eso. El problema es que también uno la embarra harto para poder aprender harto. Y este está aprendiendo en la presidencia de la República y eso es bastante peligroso para todos. Y en ese sentido, creo que a diferencia de lo que decía el tío conductor, don Felipe Vidal, creo que este argumento de que se va a retroceder en derechos de la mujer con el a favor, yo creo que lo dicen tendenciosa y tramposamente. Yo creo que están súper claros de que en este proyecto, no solo por nombrar más veces la palabra mujer, eh, sino que por cómo está redactado y cómo los artículos se van apoyando unos en otros, con lo de la igualdad salarial, con la sala cuna universal, con la corresponsabilidad, con los cuidados, el reconocimiento de los cuidados, y así con muchas otros artículos que toman temas que atañen a la mujer y otros que se toman van por otros carriles, que los abordamos desde otras perspectivas, que tiene que ver con la seguridad. Las mujeres vivimos más inseguridad en la calle, sí o sí, y esos temas también a nosotras nos van a beneficiar más como ciudadanas, eso no, a mí no me cabe ninguna duda. Lo vivo como mujer que transita por Valparaíso. Hay que venirse a la casa con los niños antes de que oscurezca, porque si no en la calle no podía andar tranquila. Así de simple. Entonces, yo estoy segura, no es que tienda a creer, estoy segura que cuando lo dicen apelando a este público, a este 30% que es muy ideologizado, que saben que de ahí no se van a mover, que ese es el piso, ya el techo de hecho, para que desde ahí poder ir avanzando. El a favor los está encontrando, todos hemos visto esos números, y no les queda más que apelar a los que son más belicosos, virulentos, para que vayan convenciendo al resto a través de este miedo a que la mujer retroceda en derechos. Y eso es falso. Ayer yo estaba en una charla hablando de esto mismo y no es necesario más
que darle una vuelta, tomarse un tiempo, conversarlo, y una mujer común y corriente, una ciudadana en un volanteo, se da cuenta de que este proyecto va a protegerlo. Está bien, Tania, si yo no discuto para nada eso. Yo lo que digo es que cuando tú instalas el que se jodan, si a ti te conviene victimizarte, vas a presentar a sociólogos, abogados, periodistas, investigadores, paper, diciendo, quieren dividir. Y cuando tú hablas del concepto de retroceder en derechos de la mujer, tú te puedes conseguir paper, abogados, investigadores, sociólogos para defender el punto. Hoy ¿Qué día, tanto color le han puesto con en el que el se jodan? ¿Lo proceso, encontraron tan terrible ustedes? Me imagino que ya lo bueno, conversaron, pero a mí el que se jodan me da lo mismo. no, si yo no lo encuentro El primer terrible, lo que día yo de Franja, el En Contra les dijo como 3 o yo no- 4 garabatos en sus sí, 15 minutos, en sus 7 minutos, y un que se joda tiene a todo el mundo colorado. ¿Qué les pasa? no solo Colorado, Porque no lo dijo la izquierda. no, al revés, ¿Tanto drama? perdón, es que Tania, perdona, es que no, mi punto no es si me pongo colorado yo ni nada, no, estoy diciendo otra cosa. De hecho, a mí pocas cosas me hacen ponerme colorado a esta altura. Lo que digo es que cuando tú instalas un concepto, ese es el objetivo de instalar el concepto. Y el que se jodan no es casual. Y yo creo que ha tenido éxito desde el punto de vista de instalar un concepto. ¿Y sabes por qué? Porque quienes están por el a favor lo leen de una manera, los que están del en contra lo leen de otra manera, y los que son indecisos también. O sea, lograste el objetivo. Eso es mi punto. Yo no estoy Sí, pues diciendo con si un está puro bien, mensaje está juntan los mal, tres públicos. si ¿para qué te sentís tan pasado a llevar? Oye, me siento una víctima, oye, pero te está burlando. No, el concepto. Y el concepto hoy día, guste o no, y lo hemos hablado 1000 veces con el tocayo, el concepto hoy día es la que la lleva. Tú me vas a decir, pero estamos hablando de un texto constitucional. Sí, po, estamos hablando de un texto constitucional y tú nombraste varias cosas, pero eso no logra entrar en el ciudadano se queda con conceptos. Y si ese concepto me hace sentido, adentro. Eso es el punto. Ese es De acuerdo. mi punto, digamos, ¿cómo se llama? Sí, pero es En que esta ahí hay discusión, nada diferentes más. niveles, po. Ahí hay diferentes niveles, y por eso es que la campaña se hace en diferentes niveles también. Hay una cuestión que es comunicacional masiva, y hay otra que en este mes, que es una que se ha dado al máximo en la calle, donde tú tienes la oportunidad de estar uno a uno, en una charla, en un conversatorio donde tienes a 30 personas. Tú te puedes dar el tiempo de explicar y darle la vuelta a las cosas. Cuando tú estás en un semáforo, logras de repente con un transeúnte que se para, logras conversar, y a través de esa persona llegas también a su familia. Son Sí, pero diferentes niveles masivamente, de trabajo. masivamente los memes y los comentarios por redes sociales es infinitamente más masivo No, que lo el que tú estás impacto, diciendo. sí, Lo por que eso no digo, son diferentes niveles. lo que no significa que sea mejor argumentado. Yo no he dicho eso. Lógico. Yo estoy diciendo el efecto multiplicador del mensaje. Nada más, no estoy diciendo que esté bien. El efecto multiplicador. Y por eso se utilizan mucho las redes hoy día y el concepto, además, quedan 17 días, entonces no hay tiempo. Digámoslo. Esto no lo dicen públicamente. Ni el en contra ni el a favor. No hay tiempo para explicar. No hay, porque además no hay interés. Entonces yo me quedo Sí, con por eso se conceptos. buscan cosas que impacten. como Lógico, eso. conceptos que te generen algo. Ya, perdón. Está pegando con Vito el Mauricio, Mauro, ¿qué está haciendo hello, el how are guaso? you? Fine. Sorry, I don't understand you. Please. Tarzán ahí muy bien. ¿Cómo está, querido equipo? Qué gusto verlo a todos. Primero un Bien, cariño corto, a por todos. favor, corto tu intervención porque el Polo también quiere hablar, ¿ah? No, No, mentira, le cedo Guaso, mi tiempo. Oye, te cedo mi tiempo, está Guasito. con frío un Polo. Ya. Dale, Está Omar. helado acá en Viña. Está helado en Oye, Viña. Al postaladito. Mira, voy a partir al revés. Voy a partir por mi querido Dios, don Luis Felipe. Cosas positivas. Qué maravilla de país tenemos. Qué maravilla de país tenemos. Chile. Oiga, conteste la pregunta, señor. ¿Usted parece político? Obvio, ¿por qué no tengo que responder lo que tú quieres? Puedo No, responder pues lo que yo, quiero. bueno, aquí usted quiere No. responder lo que usted quiere, yo pregunto lo que yo No, quiero. pero voy a la primera. ¿Qué le Realmente gusta? tenemos un país
realmente impresionante. Cada vez que recorro otros países y trato de compararlo, tenemos un muy buen país. En la salud, que he estado en estos días dando vueltas, no podría tener una ley Regarte Soto. Chilenos, no podría tener una ley Regarte Soto. Es decir, en Chile las cosas cuando no se hacen con ideología funcionan muy bien. Ojalá que en este texto que estamos por aprobar, o abstenerse, o anular, o la otra opción, nos demos cuenta. No es broma. Ayer recibí videos de Valparaíso, querida Tania, en la cual marchaban estudiantes que supuestamente iban a estar en clases, diciendo el único Paco bueno es el que está muerto. Sin comentarios. En un país desarrollado, esos cabros de mierda, no tiene otra palabra, no estarían en las calles diciendo esas brutalidades. No se Pero hoy puede. día Carabinero en todas las encuestas de opinión pública está en los primeros lugares, así que eso que tú estás Exactamente, diciendo, exactamente. afortunadamente no se oye. Algo muy distinto de hace 3 años, que eso sí tenía una mayor repercusión Felipe, voy en esa línea, en voy en los esa línea. ciudadanos. Digo. Qué bueno que hemos logrado, por eso dije, qué lindo país tenemos cuando la gente nos empezamos a dar cuenta de las cosas buenas que tenemos. En salud, Y lo del no sé, intervencionismo, ¿qué opináis tenido del intervencionismo? a ver, yo creo que, O lo de la fundación, se no, lo que pasa perdió. es que, no, Ahí estoy acá, ¿qué ¿me escuchan? dice? Sí. Sí. Lo que te decía, a ver, no, partí diciendo con algo positivo, creo que tenemos un buen país, muchas cosas y podemos comentarla otro día, pero quería partir por ahí, cuidemos lo que tenemos. Sobre la intervención del presidente, yo creo que el presidente verbalizó lo que él piensa. Como tú bien decís, el presidente claramente este texto no lo representa, por algo fue por el a favor con todo su gobierno en el apruebo pasado, en el 4 de septiembre. Y obviamente este texto no es lo que él quería. Ahora, también hay que tener cuidado en la forma, porque el presidente tiene todo el derecho a opinar, no tengo nada contra eso, pero sí encuentro, igual como la expresidenta Bachelet, desinformar de lo que dice el texto a una autoridad como un presidente actual o un expresidente, creo que no corresponde. Ahí, distinto que sea tu opinión, no te gusta el texto, bien, se lo compro. Pero no diga lo que no dice el texto. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque el ciudadano hoy día, como hemos hablado, ojalá tuviera el tiempo de leerse algún del articulado que le pudiera hacer ruido a ello. Ejemplo, a la gente de campo, capaz del derecho a propiedad, derecho al agua, a la gente de medio ambiente, a los emprendedores, como uno, qué beneficio tiene el nuevo texto, a los que no quieren más políticos corruptos, si está o no está el texto. Cada uno va a encontrar su lugar de encuentro con este texto, pero decir cosas que no dice el texto, desde un presidente creo que es incorrecto. No su opinión. Sí me gusta, y lo critiqué mucho en el gobierno, en el proceso anterior, no le había tocado nunca un proceso electoral con tanto intervencionismo político. En este caso ha sido menor, son declaraciones puntuales de la ministra de vocera, ministra de Trabajo. Y lo importante es que no desinformen, netamente. O sea, si el texto dijera lo que ellos dicen, es válido que lo pongan sobre la mesa, pero si el texto no dice eso, creo que es ocupar los bienes públicos para dar su opinión más que una respuesta objetiva sobre el tema. No sé, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Pero sería extraño que La estuviera de acuerdo conmigo, si nunca está ahí. la mentira, la desinformación, la información en estos tiempos depende de donde tú estás parado. Sí. Y por eso yo No, pero la decía, verdad es una. si yo me puedo conseguir 15 abogados constitucionalistas que te van a hablar acerca de que efectivamente se retrocede con los derechos de la mujer. Y me consigo 15 más que dice que por ningún motivo. No es un problema de desinformación, Guaso, es un problema de opinión de un tema, que lo hemos hablado en Pero siendo, reiteradas ocasiones Felipe, respecto a la interpretación que existen, pero la espérate, sin interpretar. interpretación que tú le das cuando tú puedes interpretar cosas. Así ocurre nomás, ¿por qué le vamos Felipe, a hacer? pero espérate, pero sin interpretar. El texto consagra derechos que las mujeres hoy día no tienen el texto actual. ¿Sí o no? Guaso, Sí. pero te vuelvo a Eso no es insistir, interpretación. Guaso, No, pues es está en tu el texto, pues, interpretación. Felipe. Pero Guaso, por algo existe esta discusión, si no la tendríamos, pues. No, es que el error que se comete es que si yo te dijera que el texto consagra la libertad de culto, ¿ok? Tengo que buscarlo para decirlo. Si digo que la libertad
de que los animales sean sintientes, lo decía el texto pasado expresamente. Entonces acá, si el texto da más derechos a las mujeres que el texto actual, y está escrito en un articulado como la paridad, como varios otros de los articulados, decir lo contrario, que reduce lo que dice la actual constitución, es desinformar, pues viejo, porque está en el texto esos articulados. No es Guaso, interpretación, es lectura. Guaso, es tu opinión, la No, respeto, pero no, insisto, para mí eso no es desinformar. Tocayo, ¿algo más que agregar? Polo, no sé, porque tenemos un invitado, no sé, algo más, alguna El otra Polo, noticia. Polo, ¿tú yo, quieres agregar algo antes de ir con el tocayo? Bueno, me oyen, ¿no? ¿Me oyen? Sí, Sí. fuerte y Ah, ya. claro. Sí, lo que pasa es que me falló todo el sistema tecnológico y estoy haciendo aquí un pequeño milagro para compartir, obviamente, el imperdible de cada semana. No puedo Se terminar la escucha semana, increíble, ¿ah? ¿verdad? No puedo terminar la semana sin compartir con ustedes, especialmente con mi querido Pollito, con Alberto y con el Guaso, disfrutando de eso lindo. Solamente un pequeño comentario cuando hablan de este tema de la mujer. Yo siempre les voy a dar mi opinión desde mi plataforma, que es muy distinta a la del común de todos ustedes, porque yo soy una persona muy poco inmersa en el quehacer político y de los comentarios y todo lo demás. Es mi no, visión más holística y ustedes me conocen así. es una Cuando la persona mujer, poco común. cuando, cuando la mujer llega, llega para quedarse. Difícilmente hoy día va un texto a hacer que la mujer retrase sus derechos y sus opciones. Y algo muy interesante es saber que estamos en la era de Acuario. Nosotros ingresamos después de 2160 años en la era de Piscis, entramos en esta famosa era de Acuario, que es una era feminista, una era de mucho yin, como dicen en la medicina oriental. Por lo tanto, como mensaje, cuando se usa de una manera, no sé, intencionada o malintencionada, no sé, en el manejo de las informaciones para justamente cargar para la opción de quien lo haga, todos son proselitistas en eso. Yo creo que hoy día con el tema de la mujer estamos frente a una barrera natural, que no solamente están las leyes políticas que escribe el hombre, sino que hoy día estamos frente a una barrera mucho más grande, energética y espiritual, que es lo que yo valido en el caso de la mujer. Hoy día la mujer llegó y me parece muy bien y llegó para quedarse. Ya, Bueno, el Polo no puede hablar otra cosa de las mujeres porque el hombre tiene un harem y tiene, pero bueno, entonces imagínate, Sí, no, y lo voy tiene a Son las aclarar, que llegaron para tiene quedarse. intereses lo, creados, lo voy a, pero está muy bien. déjame aclararlo, porque tengo de mis 5 hijos, 3 son mujeres, hay mayoría mujer, y de mis nietos, de mis 7 nietos, 6 son mujeres. Y te quiero decir algo con respecto a la Archi, que la próxima semana nos reunimos todos los radiodifusores de Chile, 1200 radios, nos reunimos en San Felipe, vamos a estar toda la semana ahí viendo varios temas gremiales bien interesantes. Hoy, en el día de ayer, cambiamos la presidencia de Archi regional. Salió la Patti Vergara, una mujer que trabajaba con un equipo de 2 varones, y entraron 3 mujeres a la presidencia y al directorio de la Archi. O sea, por donde veo, esto está creciendo. Y el día martes o miércoles vamos a estar con Camila Vallejos, así que de repente si la puedo meter, Vallejo, invitarla. Vallejo, perdón, Vallejo, es que se me parece tantas veces que es como plural ella, la Camila como el Vallejo. Polo, como el Polo Vallejo, ¿la verdad es de Leopoldo Vallejo, no? Sí, Buen claro, arquero, gran arquero de buen la Buen arquero, Católica. arquero, buen arquero. Buen arquero, el Polo Una Oye, sola, una oye, sola, muchachos, le decían el Alexis Sánchez en ese tiempo porque jugaba Oye, por otro equipo y le gustaba la U. es más bonita ella, ¿eh? sí, Ya, pero, Les, oye, les si el Polo traeré, Soy tiene sus cosas. amplio de mente no, política, Felipe. les, oye, oye, les traeré, muchachos, les traeré sus fotos y sus saludos, Dios mediante, que vamos a estar Ya, cenando con ella el próximo miércoles. ¿Ok? siempre muy Pero bien. bueno, Pero de todos muy modos, ubicado. saludos a toda esa Oye, gente. lo invito a darle la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Torres. Sí. Jorge es oriundo de Talca, bien. eh, así que desde ese lado nos acompaña. Y es estrategia electoral. Es un experto en lo que es medición de distintas ¿cómo se llama? Encuestas. Así que, Jorge, preséntate tú mejor que a lo que yo te pueda presentar, porque estamos bastante enredados con las encuestas.
hay una dispersión enorme. Vemos, sí, una tendencia a ir hacia abajo el no aprobar y hacia arriba el aprobar. No Eh, sé si va a alcanzar la pista o no, pero ¿cuál es tu opinión? Felipe, dale. Jorge, no, es que quería ver si se puede conectar, si puedes prender tu cámara, Jorge, ¿cómo estás? Está con poco Ahí sí. está Sí, con- y yo no sé si apaga nomás por... alcanzaste a escuchar lo que te preguntaba Luis Felipe Sí, Mujica. Y sí. yo Oye, no, te quiero agregar otra cosa, que Ya, más Jorge, allá mucho del gusto. apruebo, rechazo, a favor o en contra, últimamente, salvo honrosas excepciones, así para hacer la corta, como que las encuestas no le achuntan. Oh, Y tal Mireille, vez, y la pregunta es, este concepto que ocupan mucho los encuestadores, que mi amigo Axel Callí siempre ocupa, que es el concepto de la última milla. Es decir, cuando viene la veda o el silencio de la encuesta, es justo previo a cuando hay trapasije, cuando la gente es correcto. finalmente, la última semana, qué sé yo, y al final definen la urna. Entonces, eso las encuestas no lo alcanzan a medir. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Oye, primero que todo saludarlo, efectivamente me agarró en un traslado, por eso me tuve que conectar del auto. Vamos a ver si la señal es lo suficientemente estable. Oye, para ir de fondo Sí. con la pregunta, y saludando a la audiencia también, a ver, efectivamente, a ver, suele suceder que existe este concepto de la última milla, que en términos muy sencillos, que las últimas 2 o 3 semanas antes de una elección, ¿cierto? Los electores que estaban más desacoplados, los que estaban con tasas de desinterés muy altas y que recién empiezan a entender lo que hay que ir a votar, tienden a movilizarse mucho en las últimas 3 o 4 semanas de una elección. Como esta elección en específico, la de este plebiscito en concreto, ha tenido un alto nivel de desinterés, y esto es real, está medido por todas las encuestas, o sea, un desinterés que al menos es el doble que en el proceso anterior. Dicho de otra manera, la gente está muy, muy desinteresada del qué estamos votando. Saben que hay una votación, ojo, eso es muy importante. Han consultado en el CERVEL, han revisado sus rutas, buscado si son vocales de mesa. Vocales de El mesa. Sí. procedimiento ellos saben que existe. En ese sentido, el electorado sabe que existe una elección el 17 de diciembre. Lo que no tiene claro es para qué va a ir a votar. Y esa falta de sentido electoral que activa un ADN electoral es el que básicamente hace que hoy día sea una elección que, en términos de la información que tenemos, esté abierta, ¿ya? Porque efectivamente tenemos a lo menos un 20% de indecisos aún, en Perdón, promedio. y perdón que te interrumpa, y aún peor cuando se trata de un plebiscito en este caso, y no es una elección de personas. Claro. Efectivamente, como por lo general acoplar a las personas en un proceso eleccionario depende de los estímulos, ¿cierto? Y esos estímulos por lo general funcionan de mucho mejor manera, traccionan de mejor manera cuando son candidatos, ¿cierto? Una presidencial, una senatorial, una gobernación altamente disputada. Pero como este plebiscito ha sido de alguna manera... ha ido en una dirección contraria al primer proceso, ¿cierto? El primer proceso tenía un momento constitucional, había efervescencia, había una premisa, había un acoplamiento de la ciudadanía. Este segundo proceso carece de aquello, ¿cierto? Es más bien un proceso artificial, inclusive un poco prostético, y eso ha repercutido de manera directa, ¿cierto?, en la capacidad que han tenido los electores de interesarse de manera un poco más profunda en el proceso. Lo que estamos y vamos a atestiguar en los próximos 15 días, que eso es lo que queda de campaña oficial, 15 días. Claro, quedan un poquito más en días calendario, pero la campaña oficial termina un jueves previo al domingo, quedan 15 días de campaña. El desafío que tiene la favor, nos vamos a entrar en la favor, porque todas las encuestas dicen que todavía está abajo, ¿cierto? El desafío que ellos tienen es en 15 días, de alguna manera, encontrar la idea más sencilla para que la gente encuentre un sentido electoral en lo que tiene que concurrir el 17 de diciembre. Ese atajo de teclado, por decirlo así, hoy día se llama transformar esto en un plebiscito del gobierno turno. Hoy día es la idea más sencilla que tú puedes tratar de instalar. La profundidad del texto ya quedó obsoleta, o sea, ya esa profundidad no se consiguió, no se logró. Hoy día ya no estamos votando sobre el texto, estamos votando sobre el contexto. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer el a favor es, a partir de ciertos elementos, como por ejemplo la hipersensibilidad con temas de seguridad, los hechos delictuales, configurar un escenario donde efectivamente empecemos a mirar más al presidente y su gobierno, más que a la oposición. Hoy día el proceso ha estado muy indexado a la oposición. Hablamos más, ¿cierto?, sobre José Antonio Caz, sobre Elín Matei, sobre los republicanos, sobre Chile Vamos, que del mismo texto. Y si en algún minuto aparece la coordenada de transformar esto en un plebiscito del gobierno de turno, hay que reconocer que en ese sentido el presidente ha sido muy disciplinado, ha sido muy poco deliberante y ha entendido que el mejor rol desde su perspectiva es no incluir en la discusión. Y en ese sentido, mientras no se transforme en un plebiscito del gobierno de turno,
claro, a la favor le va a costar rentabilizar una cosa que parece bastante evidente, ¿cierto? Es que en todas las semanas vemos que la alta desaprobación que tiene el gobierno no es consonante con el a favor que se podría llamar, ¿cierto? O sea, un 60% del electorado desaprueba al presidente Boric, pero solo concurre a la favor hoy día más o menos un 40%. ¿Por qué falta esa falta de rentabilidad? Por lo que señalaba con anterioridad, se trata más sobre la oposición que sobre el gobierno, se trata más sobre el próximo presidente que del fondo del texto, y esto además incluyendo un elemento muy paradójico, cuando tú mides la sensibilidad y subjetividad ciudadana frente a temas en específico, por ejemplo, propiedad de los fondos, sistema mixto de servicio, el rol de los padres, educar a sus padres, por separado, esas ideas son muy rentables. 75, 80% adhiere a esa idea. Pero cuando Claro, tú las metes dentro de un dispositivo que se llama Constitución, la rentabilidad se hunde. ¿Por qué? Porque el problema hoy día no son las ideas, es el dispositivo. Hoy día la gente no se quiere acoplar a algo que se llama nueva Constitución. Y esto es paradójico, porque los ciudadanos también dicen con mucha claridad, ¿sería buena una nueva Constitución? Por supuesto, pero no sí, estamos en el timing sí, para que suceda eso. Esto necesita tal un cual. poco de timing, de orgánica, de naturalidad. Bueno, Jorge, dijiste Eh, muchas cosas y yo sé que todas y todos quieren hacerte muchas preguntas. Dale, tocayo. no, muy interesante lo que plantea. Ahora, a mí me llama la atención de que a partir de lo que pasó en España, en Atocha, que 2 días antes de la elección o 3 días antes de la elección se dio vuelta el partido por un evento, de ahí en adelante he visto en todas partes del mundo que la dinámica de la última milla es muy ágil, ¿ya? Y la gente se ve más influenciado, como decías tú, por el contexto más que por el texto, ¿ya? Eh, Esto es cultura, esto son las redes sociales, qué es lo que es, y en esa misma perspectiva, ¿qué opinas de lo que está pasando, dado que viene el apruebo en ascenso y el en contra en caída, o se ve algo así? ¿Tú crees que alcanza a darse vuelta la cosa? ¿Cómo lo ves tú eso? A ver, yo lo plantearía en otros términos, a lo mejor, cuáles son las posibilidades que tiene a favor, ¿cierto? Porque a ver, nosotros nos remetimos a las encuestas, ¿cierto? A los estudios, pero recordar que las encuestas tampoco son un oráculo de Delfo, o sea, son un estudio, son un insumo, son una parametrización de la información, pero no son un oráculo, ¿cierto? Y en ese sentido, qué es lo que sabemos hoy día con mucha claridad? ¿Y dónde tendría que ir a hacer un esfuerzo mayúsculo en la favor? Yo creo que son varias dimensiones bien concretas y están muy especificadas en la encuesta. Primero, las mujeres. O sea, definitivamente hay mucho consenso que en las mujeres tracciona menos en la favor, por una serie de imaginarios que se instalaron en la discusión constitucional, ¿cierto? Una especie de error no forzado que tuvo el proceso por parte de la derecha fue instalar la discusión sobre el aborto libre a partir de un artículo. Creo que esa discusión, las repercusiones, las externalidades que tuvo fue efectivamente que las mujeres tomaron mucha distancia del proceso, ¿ya? Otra área donde pueden ir a trabajar, los jóvenes también. Ha habido muy poco estímulo para los sub 40. La mayoría de las cosas que traccionan la adhesión ciudadana son para rangos etarios superiores, ¿cierto? Y de hecho está muy demostrado, entre más viejo tú más a favor estás, en buen chileno, ¿cierto? Pero los más jóvenes reciben muy poco estímulo. O sea, ¿cómo traccionar a alguien de 25, 27 años? ¿Qué tipo de premisa le instala? Le ha costado a la favor tratar de destrabar las discusiones constitucionales con elementos que le hagan sentido a esos jóvenes. Pero lo más preocupante yo te diría que hoy día y donde tiene que ir a trabajar fuertemente es en los grupos socioeconómicos más vulnerables. Hoy día, de alguna manera, hemos recopilado información suficiente para entender que los grupos populares, ¿cierto? Ese Chile profundo, duro, está muy desacoplado del proceso. ¿Y por qué esto es relevante? Porque es un segmento socioeconómico que representa casi el 60% de la población y que en el caso de la región metropolitana son muy gravitantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y bien interesante. Esta elección se está pareciendo más a la segunda vuelta presidencial que el primer plebiscito de salida, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? El plebiscito del 4S, en términos sencillos, resultó en una elección tremendamente simétrica, es decir, Región y Santiago se comportaron prácticamente igual. Nadie desbalanceó mucho la elección, ¿ya? Pero en la segunda vuelta presidencial la región metropolitana básicamente eligió al presidente. Estamos viendo que hoy día las regiones es muy competitiva el a favor, pero la región metropolitana es muy débil el a favor. Entonces, en estos 15 días que quedan, el a favor debería ir a trabajar fuertemente en la región metropolitana para evitar cualquier asimetría que termine cargando la elección hacia un lado. Claro. Recordar que el 40% del padrón electoral está en la región metropolitana. Entonces, si ahí se te desbalancea demasiado la oferta que tiene el a favor y termina siendo apabullada electoralmente por el en contra, claro, tiene la masa crítica suficiente para decir, oye, acá es donde se eligió el ganador.
Esto no lo vimos el 4S y tampoco lo vimos el 7 de mayo. El 4S y el 7 de mayo la elección fue muy simétrica, se comportó el país más o menos igual en todos los rincones. Ahora estamos viendo una configuración distinta, más parecida a segunda vuelta presidencial. Ahora déjenme añadir un último elemento. Creo que el mayor desafío que tiene hoy día el a favor es que, claro, no ha logrado, ¿cierto?, ordenar ese mundo propio que era el más natural, que era el del rechazo, ¿cierto? El del rechazo del 4 de septiembre, hoy día sabemos que entre un 20 y un 25% de ese mundo está en el en contra. No hizo el tránsito, no se movió hacia la favor. Y eso básicamente es lo que hoy día explica estas paradojas que les decía yo de cómo ideas que parecieran con tanta adhesión ciudadana se desintegran prácticamente en Se diluyen, rentabilidad cuando hay claro. que pasar al dispositivo constitucional. ¿Por qué? Porque tú tienes una parte de tu mundo que está en el en contra. Entonces esto básicamente, en términos sencillos, se transformó en una elección que tiene 4 opciones, no 2. Tiene una en contra de oficialismo, una en contra de oposición, una a favor de republicanos, que es como una a favor a secas, ¿cierto? Y tienes una a favor para reformar. Como son 4 opciones, y eso desdibuja la claridad de la elección, el elector hoy día ve un elemento difuso todavía, no entiende bien cuál es la propuesta, no entiende bien los bordes, el alcance, la implicancia. Entonces, ante un elemento indefinido, evidentemente cuesta que la gente se acople con mayor rapidez. Estamos conversando Oye, con Jorge Torres, estratega electoral y asesor comunicacional. ¿Quién va? Alberto. no, Pregunta corta, lo más corta posible. Perdón, Polo, dale pregunta no, cortita para que alcancen todo. no, yo te digo honestamente, me parece súper interesante esa forma en que Jorge lo plantea, y es la gran realidad con que los cientistas que están detrás de tanto de la favor o en contra tienen que tenerlo muy claro, y en este caso especialmente los de a favor. Yo creo que los de en contra te frotan las manos porque sienten que toda la corriente va a su favor, curiosamente y paradójicamente. Entonces, eso de que ponen 4, en realidad son 4 opciones de responder, es tremendamente interesante para que la gente que esté, en este caso, en el grupo a favor, lo sepa manejar, que a la gente le diga que este tema no es contra el gobierno quizás y cambiarlo por un tema de reformar. Porque la gente, insisto, yo creo que hoy día, si tú vas a lo profundo, yo creo que sobre todo los jóvenes también tienen un tremendo deseo de reformar. Hay que alinear ese concepto, Jorge, me parece interesante de tu comentario. Sí, oye, complementar con una idea y entender que hoy día la elección se juega en los ejes de orden y claridad, que sería la favor, lo que tiene que tratar de empujar, ¿cierto? Versus desorden e incertidumbre. O sea, en la medida que tú le aplicas más entropía a la elección, más negocio para el en contra. Si tú logras despejar ciertas incógnitas y ponerle Claro. claridad, es negocio para la Exacto. favor. Lo que hemos visto, por ejemplo, en estos últimos 7 días calendarios bien interesantes, porque de alguna manera la campaña de la favor ha empujado en la dirección de agregarle claridad y está tratando de tomar el atajo teclado de transformar esto en un plebiscito del gobierno de turno, ¿cierto? Y ha sido muy evidente en la franja. La franja salió de la lógica de gana la democracia, ¿cierto? Que eran sus primeras premisas, a sencillamente, oye, este es un mal gobierno, ¿cierto? Y esta constitución puede ser un antídoto para este tipo de malos gobiernos. Esa transición que ha hecho en los últimos días es lo que a lo mejor puede explicar en cierto grado la rentabilidad que ha tenido en la recuperación de puntos, pero además ayudado por algo que ni siquiera lo podían diseñar, que es el contexto de la seguridad. Yo aquí déjenme darle un antecedente bien interesante, pero alguna vez a favor fue muy competitivo, tan competitivo que estuvo arriba del en contra. Esto ocurrió en la primera quincena de mayo. Y cuando tú revisas qué sucedió ahí, básicamente, ¿qué es lo que pasó? Se complementaron 3 eventos que cuajaron y que eclosionaron en un minuto. Los mártires de Carabineros, una reacción espontánea de la ciudadanía de ir a apoyar las comisarías, ¿lo recuerdan? Que fueron Se 3 asesinatos en 10 días, una cosa así. ¿Lo recuerda? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Ese hecho noticioso de alta conmoción pública que activa a los ciudadanos en ir en masa a las comisarías es apalancado después por un fast track legislativo. Entonces la ciudadanía dice, ok, un tema que nos interesa, parece que estos ejes, oposición, oficialismo, se ponen de acuerdo y legislan, pasa algo, ejecutan algo. Y termina coronado por la elección del 7 de mayo. Exacto. O sea, un evento noticioso, un brazo legislativo, un tema de alta subjetividad ciudadana y además un evento electoral donde manifestar ese contexto. Bueno, salvo hoy una día... encuestadora americana, que igual quedó corta, hablaban acerca de la posibilidad de republicano y todo que iba a tener, pero claro, nunca esta marea republicana. Ahora, de ahí la importancia del contexto. O sea, como lo decía Luis Felipe, o sea, estos eventos que no están controlados, que no tienes diseño, pero que puedes rentabilizar con mucha contundencia,
claro, hoy día tienes al menos uno, que es la hipersensibilidad a la seguridad, ¿cierto? O sea, hechos que han crecido en escalada de violencia, terminando con granadas, carabineros, ¿cierto? Una cosa bastante sui generis, que podría afectar esa hipersensibilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que necesita de todas maneras un elemento electoral que catalice ese evento noticioso. Sí, claro. No, Sí, el evento en sí mismo no te sirve de nada, es como es que esperar que la elección de Milei por sí sola le añada puntos a la favor, no opera así, tú tienes que ir a construir rentabilidad, no es suficiente con el hecho noticioso. claro. O apelar al evento de baja probabilidad y el impacto, como hablaba el tocayo, que fue lo de Atocha, que le significó a Aznar quedar chupe, digamos. Pero bueno, Claro, Tania, Alberto, el Guaso, Tania o Alberto, porque nos queda poquito tiempo para aprovechar a Jorge. Dale tú, Alberto. Si no, Tania, Jorge, oye, un millón de gracias por todo tu análisis y presentación, que me parecen de lo más razonables que hay. Ahora, yo creo que sí, todavía, y espero, haciendo Dios que la prueba logre demostrar además que hay una cosa que es clara. Por favor, Es cierto que no se va el a favor, sí. Bueno, que la prueba, el a favor, que no, en definitiva la izquierda no va a no va a dejar de batallar por una nueva constitución en uno u otro caso, pero la diferencia está es que si sale a favor, hay una constitución que cumple con todo un procedimiento que se estableció, algunos lo critican desde su origen, porque dice lo estableció el Congreso, pero bueno, el Congreso tiene también poder constituyente precisamente, y después hubo todo el proceso con las comisiones expertas, etcétera, y se aprobó en un otro lado, no fue recurrido ante la instancia que podría haber sido recurrido, nadie lo recurrió, cumple con los 12 bordes que estableció la comisión experta y por lo tanto es una constitución que incluso tendría que ser firmada por el presidente de la República. Que te advierto que yo conozco a gente que dice yo voy a estar en contra porque no estoy dispuesto a vivir 40 años con la firma del presidente Sí. Boric como la constitución. No, pero eso ya son cosas muy, muy menores, porque no es lo importante, porque no sería la constitución de Boric, sería una constitución impuesta a Boric que tendría que firmarla. Y en definitiva, Sí. yo creo que ahí todavía queda, ¿no es cierto?, y hay mucho en contra, la gente está en contra. Lamentablemente hay gente que todavía por ignorancia cree que votar en contra es votar contra el gobierno. Y eso hay que decirle no, Mira, votar en contra es votar a favor del gobierno. Y por lo tanto, yo ahora hay que lo, votar a favor de la constitución, de la nueva propuesta. Mira, ahí yo lo que podría complementar desde el análisis y la observación que hemos tenido con estos elementos de estudio que se llaman encuesta es lo siguiente. Claro, hoy día el botón de pánico, por llamarlo de alguna manera, el sentido del riesgo frente al proceso es bastante bajo, ¿cierto? Es muy distinto a lo que nos pasó el 4S, ¿cierto? O sea, se activó un botón de pánico, la ciudadanía empezó en el imaginario a entender que la propuesta constitucional ponía en riesgo elementos tan esenciales de cómo conocían el Chile que se les activó el miedo, ¿cierto? El botón de pánico. O sea, es que esto no funciona, tenemos que ir a salvar el país y estaba esa vocación, ¿cierto? De ir, era claro el enemigo era la refundación, ¿cierto? Y Hoy había día, épica. claro, hoy día este proceso carece de ese alto precio. O sea, el a favor tiene que ir a subir el precio, al costo de oportunidad de perder el a favor. Y ahí es donde tiene que ir a trabajar intensamente para que la ciudadanía vaya entendiendo que si hay un riesgo, que sí se pierden cosas y que tiene un costo de oportunidad. Hoy día la ciudadanía pareciera que entre el a favor y el en contra no ve grandes costos, sino que ve que, ok, funciona uno y bueno, sigue la otra. Ya, ese espacio hay que irlo a cubrir desde la óptica de la favor y su campaña que pueda desplegar en estos 15 días para subirle el precio, el costo de oportunidad. Polo, te estás que no es que falte escuchando, Sí, que se solo una silencie, cita. porfa. se escucha todo lo que estás diciendo. Entonces, dale, Alberto, y Oye, después solo voy una con la cosa muy Tania. corta, Jorge. Jorge, no es que falte el riesgo, porque el riesgo está. Es que falte a lo mejor la transmisión del riesgo, como tú dices, porque el riesgo está en que si se mantiene la constitución actual, la van a querer cambiar y podemos llegar de nuevo a una propuesta como la del septiembre del año pasado o similar, la que sé yo, lo que les gusta a ellos, todo lo que sean, ¿no es cierto?, comisiones y qué sé yo, el pueblo decidiendo y que no haya una institucionalidad. Y el riesgo que tiene es que se mantenga el mismo sistema político y en cambio, con la nueva constitución, los funcionarios públicos, los políticos van a tener realmente sanciones y por lo tanto van a querer que actuar en favor del pueblo. Y eso es muy importante que la gente lo entienda y lo sepa, pero hay que No, está transmitirlo. bien. O sea, claro, Alberto, nos referíamos al transmitir, ¿cierto? A la sí, pues, comunicación obvio. de un evento. Estoy de Ahora, ¿por acuerdo. qué? Porque mira,
hay algo que lo resume muy bien cuando uno enfrenta eventos electorales, y de repente es un poco mezquino con la profundidad que se requiere para la discusión constitucional, pero explica perfectamente cómo son los eventos eleccionarios. En realidad estamos en el negocio, cuando estamos en elecciones, y sobre todo en esta etapa, de lo que las cosas parecen, no de lo que las cosas son. O sea, y ese es el negocio hoy día. El negocio es quién Lamentablemente. proyecta mejor una expectativa, una subjetividad, no lo que son las cosas, porque ese camino es largo, engorroso, no hay tiempo y hay que ir a tratar de construir ciertas subjetividades con bastante inmediatez, con mucha velocidad. Estamos conversando con Jorge Torres. Tania, yo sé que tú tienes alguna pregunta o alguna reflexión, y después voy con el tocayo, se nos acaba el tiempo. Y el guaso que está ahí a la guaite, si quiere también una pregunta. Dale, Tania. Mira, ya, paradójicamente, la única mujer del panel, voy a hacer la pregunta más corta. Los grupos donde más hay que meterse y que son los que han movido las últimas elecciones son las mujeres y los jóvenes, como decía Jorge. Y donde hay que meterle, yo te hablo desde Valparaíso, ¿ya? Pero sé que es gravitante la región metropolitana para estabilizar una elección, como también explicaba. Yo me metí a la mitad de tu exposición, así que espero que no lo hayas dicho, si no te lo pregunto igual y me lo repetís, porfa. ¿Cómo, con qué temas has visto tú que se mueven las mujeres y los jóvenes? Porque sabemos que con la estabilidad, con la seguridad se mueven los mayores, sabemos en el cono de alta renta qué temas son los que le importan, a los que están en las zonas más rurales, qué temas les importan. ¿Cómo movemos a la mujer de la zona urbana, al joven de la zona urbana, que son los que están haciendo siendo el voto importante que ha movido la aguja en estas elecciones que tienen la naturaleza como, paradójicamente, la segunda vuelta Boric-Kast, que es un poco la lógica que estamos repitiendo ahora? Y tal vez por eso es que el presidente habla del tema de los derechos de las mujeres, Jorge, justamente como para, digamos, asegurar ese bolsón de voto y que no se te vayan a escapar. Y ¿no? por eso te decía, Felipe, que no lo dicen de buena fe, lo dicen a propósito. Porque no Pero si yo importa lo la he verdad en dicho, este momento, importa lo que mueva votos. pero obvio, pues si eso es lo que yo dije, pues. Si nunca Ahora, dije lo contrario. yo creo que ahí lo que pasa es que el a favor, yo te diría que no es que no tenga ideas para promover en este grupo, en las mujeres y en los jóvenes, sino que yo creo que de repente ha cometido un error en el orden de cómo pone las ideas. Mira, te voy a dar un ejemplo bien concreto. Si tú escuchas cualquier mensajero de la favor en televisión, en un programa masivo, y tú le preguntas, oye, ¿qué hay para las mujeres? La primera idea que te nombran, pero te lo doy firmado, revisa todas las declaraciones. Siempre la primera idea es paridad de entrada, paridad de salida. Sí. Participación política. Me encontré con el profe Silva en el aeropuerto de Temuco, le pregunté un par de cosas, todo esto no, y la primera pregunta que le hice fue esa, o una de las preguntas, y su respuesta fue exactamente la que tú acabas de decir, exactamente, entonces, tal cual. ¿qué es lo que sucede? Que, claro, es lo último que le interesa a una mujer promedio a este país. O sea, ¿cuántas mujeres quieren de verdad ser con cargos de representación? 100.000. ¿Cuántas mujeres de verdad saben lo que significa paridad? Son 8 millones de mujeres y tú le hablas a 100.000. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, Sala Cuna Universal es tremendamente potente. Este es un país donde los grupos socioeconómicos más vulnerables, hasta el 60% de los hogares están mantenidos por mujeres, con problemas de pensión de alimentos, donde el 90% de los padres no pagan. Anda a hablarle a ese Chile profundo, cotidiano, de mujeres que entienden perfecto ese código, pero vas y les dices paridad de entrada y salida. Entonces, yo lo que digo es que hay que cambiar el orden de los incentivos, los estímulos. La clase política, por razones obvias, tiende a decir esto como el primer gran estímulo para votar a favor en el caso de las mujeres, pero es el último. Tasa la cuna universal, pero te apuesto que los hombres contestarán eso. Yo he estado en encuentro con mujeres, porque estoy en esa, y las mujeres sabemos que lo más importante es la cuna universal, corresponsabilidad, son otros temas. Correcto. O los cuidados, ¿cierto?, de los adultos mayores, con reconocimiento. O sea, anda a hablarle, insisto, a ese Chile cotidiano que decodifica la elección según su experiencia social, no según márgenes ideológicos. El 20% que está indeciso no opera en ejes de izquierda, derecha, marxismo, capitalismo, no. Opera en la lógica, me atiendo o no en el CEFAM, cómo saco adelante a mis niños, dónde los pongo a estudiar, podré darle un futuro mejor que el mío.
Y esa experiencia, esa decodificación de la elección la construyen con su experiencia personal cotidiana, que es la experiencia social. Es al CEFAM que van, es el subsidio de agua que reciben, es si le pagan o no la pensión de alimentos. Tienes que ir a hablar en esos códigos, sacar los ejes ideológicos y despolitizar la elección. Ya. Guaso, ¿tú quieres preguntarle algo a Jorge? Porque si no, voy con el tocayo porque ya nos queda poco tiempo para que él cierre. Guaso, Una pregunta corta, corta, por favor, ¿ah? Por favor, como don Francisco la pregunta. mira que lo dice, que no deja hablar. Ok. Oye, Jorge, gracias. Primero, muy buena, muy Me pagan claro. para Jorge, eso muy bien, ¿ah? Te quiero decir. obviamente. Ya. Oye, Jorge, ¿por qué existe esta veda de encuestas? ¿A quién fue el genio que se le ocurrió esta estupidez tan grande que Sí. nos tiene a todos 15 días en el aire y siendo un insumo que moviliza? Esto Y se que reguló además mediante- solo en los medios Claro. de comunicación masivos, porque el tráfico Sí, por porque redes todos sociales es recibimos por brutal, WhatsApp digamos. las encuestas. Como que Gracias. solo la gente se Faltaba el informara remate, por los gracias, diarios, señor la tele y la conductor. radio, digamos. Oye, no, esto se reguló brevemente más o menos el año 2016, si no recuerdo mal. La idea era de alguna manera normar este tema de la encuesta. Una cosa que a todas luces, después de todos los años que se implementó esta norma, es absolutamente poco conducente a la discusión democrática. ¿Por qué? Porque tú tendrías que entonces desactivar todos los espacios que especulan con el ganador. Tendrías que Exacto. desactivar redes sociales, tendrías que desactivar Sí, po. columnas de opinión, tendrías que desactivar un programa de radio como este. O sea, es inconducente. Las casas de Y- apuestas. Claro, entonces Bueno. yo creo que al final del día lo que interesa es que los ciudadanos accedan a la mayor cantidad de información posible y que ellos discriminen si esa información es de calidad o no. Pero tutelar a ese punto la información que reciben, cuando además igual se filtran, pero el problema es que se filtran dentro de una élite, ¿cierto? No Sí. la Se reciben filtran totalmente. sin saber si es verdad o no es verdad, si es real o no es real. Que la Claro. Colabora muy poco en realidad que el ejercicio sea más profundo, más democrático, más deliberado. Sí, tocayo. Oye, Jorge, claramente este plebiscito tiene re poco de razón y mucho más de emoción. Entonces cuesta mucho entender que la gente que está por el en contra ahora esté por una constitución que tanto repudió, que la llamó entre cuatro paredes, de los cuatro generales, etcétera. Entonces, ¿cuál es la razón que hoy día quieran y están defendiendo con un texto que según ellos era el causante de todos los males de Chile? Entonces, cuesta Sí. entenderlo. Perdón, y te voy a agregar otra cosa a lo que tú dices, tocayo. Hasta hace un año y un poco más, no tanto, bueno, ahí para atrás también, pero hasta hace un año y un poco más, incluso meses, porque antes que se diera esta discusión, era la Constitución de 1980. Claro. Ahora se Claro. Y acordaron hoy del agua. día se habla de la Constitución del 2005. O el 22. Quienes hablaban de la del 80 ahora hablan de la Constitución del 2005, para variar acomodando, por supuesto, mi posición. Jorge, perdón. Sí, oye, no, para cerrar, porque parece que me hayan dicho que esto tenía una hora de término. Tranquilo, pero tú tranquilo. brevemente, mira, lo que sucede es que de verdad el proceso en su génesis, este segundo proceso, es tan prostético, es tan artificial, ¿ya? Que la verdad las cosas que ante esa artificialidad, todos han tenido que ir a buscar espacios de lo conocido hasta en los lugares más paradójicos. Entonces, que hoy día, por ejemplo, tú tengas una izquierda pinochetista, por así señalarlo, o una derecha marxista que están en el en contra, responde justamente a eso. Yo creo que el proceso, si tiene un gran talón de Aquiles, es la falta de un elemento catalizador al inicio, que se llamaba plebiscito de entrada. ¿En qué sentido? Puede haber sido otro elemento también, pero a lo que voy yo es ese elemento catalizador que te permite decir, ya, yo quiero poner una expectativa en algo. Como ese paso no se dio, y es tan artificial esto en el camino, tú has tenido que ir encontrando lo que tienes a la mano para de alguna manera darle sentido al proceso. Y claro, desde esa perspectiva, no es raro que en el caso del oficialismo, ¿cierto? Ante el gran resultado de los republicanos y un proceso que en un minuto se diseñó para que fuera más ecuánime y termina siendo absolutamente desbalanceado, bueno, vamos a refugiarnos en lo conocido, y lo conocido es que, bueno, esto no funciona porque es peor que lo anterior. Claro, Termina siendo el voto es que conservador, el voto de la izquierda, ha sido una paradoja Claro. por todos lados. Entonces, lo que explica un poco lo difícil de leer, ¿cierto?, este proceso por un usuario común y corriente, por un ciudadano, qué sé yo, de a pie. ¿Por qué? Porque ve que está lleno de contradicciones. O sea, a ver, pero ¿cómo? Ellos eran los que querían cambiar esto y ahora me dicen que no, que hay que quedarse, que funciona. No solo que hay que quedarse, que funciona. Que
teníamos que una necesidad imperiosa de tener una constitución y ahora no, sabéis que no es tanto y estamos dispuestos a dejar un silencio constitucional por lo menos por 3 años. Y, bueno, lo mismo ocurre en la izquierda, en la derecha, en el centro. La verdad es que este fue el festival de los zapatos cambiados, esa es la verdad. Entonces, son tantas interpretaciones de la propuesta como personas, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, una parte, por ejemplo, de la oposición interpreta esto como un texto que es una consolidación del modelo subsidiario, mientras otra parte dice, no, esta es la entrada al socialismo duro y puro. Bueno, por eso les decía yo, ante ese nivel de confusión y de no poder determinar bien qué es lo que es la Constitución y la propuesta, por supuesto que cuesta decir, bueno, me gusta o no me gusta, porque me dan tantas versiones de la Constitución que, bueno, más me cuesta tomar la decisión. De ahí que yo explicaba de que la clave para la favor en estas 2 semanas es irle a inyectar claridad a la elección. Sí. O sea, lo más posible. Jorge, para terminar, pregunta corta, respuesta corta, ¿sí o no? ¿Será que efectivamente, porque como ahora el quórum para modificar la actual constitución se reduce, a la izquierda le conviene? Claro, recordar ahí que efectivamente el mantenerla, quórum, digo, y que gane el en contra, a eso punto. Claro, como recordar que el diseño original era un gran acuerdo entre el oficialismo y la oposición más clásica, ¿cierto? O sea, Republicano y PDG, por ejemplo, unos outsiders, no firmaron el primer acuerdo. Se diseñó una arquitectura que daba garantía a todos, ¿cierto? Un comité de admisibilidad, expertos puestos por el Congreso, proporcionales a nuestras fuerzas en el Congreso, es decir, Republicano y PDG siempre encapsulaban una minoría. Sí. Bueno, pasó de que Republicano dejó de ser minoría, PDG se quedó en la lógica de minoría encapsulado, pero eso alteró absolutamente el proceso. Entonces el diseño original nunca contempló este escenario y nunca lo contempló con bastante evidencia en ese minuto. Es imposible que un solo partido se lleve el 35% de la votación, imposible. Cualquier analista serio en este país te decía eso no puede ocurrir. Exacto. Bueno, terminó ocurriendo. Y eso alteró y hoy día la salida, el mal menor, ¿cierto? Oye, el quórum de ahora es el más bajo para poder hacer algo, dice la gente que empujó esto desde el oficialismo. Pero responde, insisto, a que en ese diseño tan cuidado que se hizo, que tomó 100 días, ¿cierto? Que concitó el interés de 113 diputados y 41 senadores, un amplio consenso, todos con un diseño muy claro, pero siempre que PDG y republicanos siguieran en la lógica de pequeña minoría irrelevante, testimonial, que sí, unos pocos vociferantes, que es para que le demos la lógica de que todavía hay unas minorías por ahí. Nunca se pensó en que esto iba a terminar en esta configuración con un partido republicano comandando, y no solo eso, porque además puede haber pasado que el republicano al principio dijera, mira, ya, no fue bien, pero nosotros de verdad no encabezamos esto, no queremos liderarlo, pero es que no solo lo lideraron, han sido los que han empujado con mayor decisión a darlo vuelta, y son los primeros que han dado los pasos. Entonces el proceso en su diseño original terminó en un escenario absolutamente inhóspito, y las fuerzas políticas y los líderes políticos incapaces de predecir que se podía terminar en esta situación. Jorge, solo para terminar, y aquí sí necesito un sí o no. Tomando palabras de Pepe Out, ¿tú crees que el a favor de todas maneras va a sacar mayor votación que la que sacó José Antonio Kast? Y que por lo tanto Republicanos puede tomar ese elemento para decir, perdón, se rechazó, pero miren estos números. Sí, yo creo que, a ver, mira, esto es difícil decirlo en corto, porque lamentablemente una cosa que tienen los post-resultados eleccionarios es que hasta el más perdedor ganó algo. Ustedes lo han visto, todos ganan algo. Así es la política. Hay una capacidad yo le llamo a esto darwinismo político, es una capacidad impresionante que tiene la clase política de adaptarse para no dejar de existir. Entonces yo te aseguro que hasta el más evidente perdedor va a acomodar algo de la dimensión real con la ficticia para decir yo también gané, o validé mi tesis, o aunque tenga 10 votos, esos 10 votos me sirven. En un escenario de hiperfragmentación, de tremenda confusión, un segundo fracaso constitucional, básicamente un desacople absoluto de la anomia constitucional que se llama y de la anomia institucional. En ese escenario, la verdad, las cosas que yo te aseguro que lo que sí les puedo asegurar que va a pasar es que todos van a ganar de alguna manera. Aunque como pierdan. siempre ocurre, claro, aunque pierda. Pero yo creo que ahora va a ser muy exacerbado, muy exacerbado. Sí, está bien. Jorge Torres, estratega electoral y asesor comunicacional. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, clarito, muy entretenido, y la invitación está abierta para que próximamente podamos conversar contigo. Así que un abrazo y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Chao muchachos, un abrazo y estamos en contacto, cuídense. Un abrazo. Tania Córdoba, chao. Luis Felipe Mujica, Leopoldo Moreno, Mauricio Pérez, también estuvo Alberto Lavé,
Esto fue Carta Ciudadana. Muchísimas gracias, que lo pasen muy bien el fin de semana y nos reencontramos el lunes. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.